Ay, qué bueno, sí, es que está. Ok. Entonces vamos a empezar el día de hoy. eh, Nuestro repaso, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Ya están todos por acá? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ya empezamos a grabar. Bienvenidos, bienvenidas. Em, pues hoy vamos a tener nuestro repaso, ¿verdad? Ya. Para examen final. Aquí tenemos el contenido que se va a evaluar. No sé si tengamos algún comentario. Hola, hola. De mi parte está todo claro, licenciada. Ah, ok, Emanuel, gracias. A ver qué dicen los demás. Por mi parte, todo claro, licenciado. Sí, licenciado, todo claro, gracias. Todo claro, licenciada. Ok. Pues entonces vamos a evaluar desde la caída de Estrada Cabrera, ¿verdad? En 1920, capítulo 19, la aldea de Ubico, capítulo 20, la revolución de octubre del 44 y final de la dictadura, capítulo 21 de la contrarrevolución a los acuerdos de paz. Como realmente no vamos a evaluar todo el capítulo 18, como sabemos, el capítulo 18 se llama o está titulado, ¿verdad? Gobiernos liberales. Entonces yo aquí solo les menciono que es la parte del derrocamiento de Estrada Cabrera y por eso va a ser de la página 273 a la 433. Eh, ya están las presentaciones en Classroom. Sí, no les he compartido las grabaciones, ¿verdad? Entonces eso sí tengo que compartírselos hoy. Y bueno, sería entonces que ustedes vayan estudiando en el libro, ¿verdad? Dar una nueva leída, ¿verdad? A esos capítulos. Ay, joles, no tengo conectado acá los audífonos. Ok. Y pues estudiar sus presentaciones y también escuchar las grabaciones. Como vemos por acá, realmente vamos a empezar con las dos últimas dictaduras de los liberales, ¿verdad? Estrada Cabrera y Ubico. ¿Cuáles fueron los acontecimientos al final del gobierno de Ubico? ¿Cuáles fueron los eventos o desastres, ¿verdad?, naturales que vinieron a poner su gobierno como un gobierno ineficiente, ¿verdad? Y que la población, pues obviamente empezó a manifestar ya su descontento. O sea, ya eran 20 años no, 22, de estar en el poder y pues encima no podía lidiar con estas crisis, no se usaron bien los recursos, en fin. ¿Cuáles fueron esos dos acontecimientos del final ya del gobierno de Estrada Cabrera, del régimen cabrerista? A ver, miremos en las presentaciones.
Fíjense que sí voy a necesitar que ustedes estén participando, chicos, porque sinceramente si no, si no van a estar ustedes pendientes, atentos, o pues por lo menos comentando algo, pues mejor no hacemos repaso, ¿verdad? Porque voy a estar hablando aquí yo solita. Ok, licenciada, vamos a poner atención. ¿Qué dice Lucy? Ay, híjoles, el volumen se volvió a bajar. Ay, ya corregí el volumen. Eh, lo que les había preguntado, ¿cuáles fueron esos dos eventos, desastres, verdad? Bueno, entre esos un desastre natural que sucedieron al final del gobierno de Estrada Cabrera. O sea, era un régimen de 22 años, se reeligió varias veces, ¿verdad? 3 veces se reeligió. Eh, conocido como el dictador ilustrado, en fin, ya al final de su régimen hubo varias cuestiones que hicieron que la población ya, que fue como la gota, ¿verdad? Que rebalsa el vaso y dijeron ya no, hasta aquí, ya no más, ¿verdad? ¿Qué dice Melissa? Licenciada, buenas tardes. ¿No fue la epidemia de la influenza Sí, así es. La y el epidemia, terremoto de 1917 y 18? así es, Melissa, muy bien. Entonces, esos dos acontecimientos, porque la epidemia afectó bastante en Occidente, ¿verdad? Sobre todo, y el gobierno no fue capaz de atender a la población. Mucha gente murió, sobre todo población indígena, ¿verdad? Que trabajaban en fincas de café. Eh, con los terremotos del 17 y 18, fíjense que fueron una serie de terremotos, entre 24 y 25 terremotos que se dieron del 25 de diciembre del 17 hasta el 20 de enero del 18. Entonces, igualmente, ¿verdad? No utilizó bien los fondos, no se hizo la reconstrucción, en fin, la atención no del gobierno que necesitaba la población no se dio, ¿verdad? Imagínense ustedes tantos terremotos seguidos, ¿verdad? Eh, el país estaba devastado. Bueno, em, luego entonces también habíamos hablado, ¿verdad? Del movimiento, ¿cómo se llama el movimiento que derrocó a Estrada Cabrera? O sea, se empezaron a reunir eh, sindicalistas, bueno, obreros, ¿verdad? Realmente había sastres, panaderos, carniceros, carpinteros, ¿sí? Liz, Eh, el movimiento que derrocó a Estrada Cabrera es el Partido Unionista de Guatemala. gracias a Yani. Así fue, ¿verdad? O sea, el Partido Unionista que fue, que se conformó con esos trabajadores, ¿verdad? Que se unieron con personas del Partido Conservador. A esas personas conservadoras, pues se les decía chancle. Fíjense que esa palabra todavía, cuando yo era pequeña, tal vez todavía adolescente, se usaba, ¿verdad? Le decían chancles a las personas adineradas. ¿Qué dice Luis Pedro? Ese movimiento que menciona es el que nos había dicho de obreros y chancles. Así es, Luis Pedro. Muy bien. Entonces, por primera vez se unen, ¿verdad? Para derrocar a esa dictadura que se había identificado como liberal y que restringía tanto, ¿verdad? Los derechos de las personas, abusaba del poder, en fin. Entonces, organizan varias manifestaciones y luego viene la semana trágica porque ya se le está exigiendo a Estrada Cabrera que renuncie. El Congreso lo declaró interdicto, ¿verdad? Incapaz y pues él no quiere renunciar. Se va a su finca La Palma, allá en la zona 5, donde ahorita está el Estadio Nacional, ¿verdad? Y pues luego pues ya se queda solo. Se da cuenta que pues tiene que renunciar, le decretan prisión domiciliar y bueno. Entonces, ¿cómo se llama? Era un diputado, precisamente por Cochumalguapa, ¿verdad? Él, quien fue nombrado por el Congreso para gobernar el país después de Estrada Cabrera. ¿Cómo se llamaba ese señor? Carlos Herrera.
Gracias, Luis Pedro. Entonces, don Carlos Herrera Luna, ¿verdad? Que pues fue el fundador del Ingenio Pantaleón y de ese consorcio, ¿verdad? Em, Encabeza ese gobierno de los unionistas y pues realmente pudo eh, lograr acuerdos, ¿verdad? En el Congreso, en el sentido de convencer, ¿verdad? A los diputados que era necesario que se diera una reforma constitucional que abriera el sistema, que diera libertad, ¿verdad? Que concediera algunos derechos de los trabajadores. Y entonces se otorga, ¿verdad? Se realiza esas reformas constitucionales en donde también se prohibió la reelección, se reduce el periodo de gobierno, en fin. Pero don Carlos Herrera no va a ser bien visto porque tuvo una actitud bastante digna, ¿verdad? Él no quiso renovar convenios con la United Fruit Company, ¿verdad? La UFCO, y pues entonces lo derrocaron, ¿verdad? Em, Luego entonces nos vamos a pasar a la tercera dictadura liberal, la de don Jorge Ubico, ¿verdad? ¿Qué podemos decir acerca del gobierno de Ubico? ¿No le gustaban las personas que eran educadas? No le caían bien, ¿verdad? Las personas educadas, ¿qué más? ¿Qué más podemos Que decir? era recordado por todos los temas de seguridad. Sí, por el tema, ajá, los temas de mano dura y porque la leyenda urbana, ¿verdad? De que pues usted podía dejar su casa en la puerta abierta en la noche y pues no se metían los ladrones, ¿verdad? Pero esto tenía que ver con que gobernaba, había toque de queda, ¿verdad? Y pues obviamente quien andaba en la calle era visto como sospechoso, se lo llevaban a la penitenciaría o le disparaban. Entonces, esos métodos, ¿verdad? Realmente hacían que los ladrones pues no se atrevieran, ¿verdad? A andar por lo menos circulando en la noche, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir del gobierno de Ubico? Creó la ley de vialidad y la ley contra la vagancia. Así es. ¿Y en qué consiste la ley de vialidad? ¿Qué era lo que proponía? A ver, ustedes que ya hicieron su laboratorio de la ley de liberales. La ley contra la vagancia creo que era en donde que si se encontraba alguien que no estaba haciendo nada, por ejemplo, que estaba vagando, tenía que pagar cierto impuesto o con trabajo. Pero ¿se acuerdan ustedes que realmente no era solo alguien que no estuviera haciendo nada? Porque allí, en esa ley, se establecían unos criterios, ¿verdad? De quienes no demostraban que tenían cierta cantidad de tierra y que estuviera trabajada y que además ciertos tipos de ocupación y etcétera iban a ser considerados como vagos. Entonces, realmente era una ley que buscaba obligar a los campesinos para que trabajaran en las fincas, ¿verdad? Eh, una ley bastante tremenda, ¿verdad? Em, Hasta consideraba vagos a personas que mendigaban, etcétera, ¿verdad? ¿Qué dice Wendy? Buenas tardes, licenciada. La ley de vialidad, si no estoy mal, que también obligaban a las personas a trabajar en la construcción de carreteras o mantenimiento de ellas, ¿verdad? Así es, ¿verdad? También la vialidad. Entonces eran otros mecanismos, ¿verdad? Que de trabajo forzado para que, pues, eh, para tener ahí controladas a las personas y pues obviamente la ley de vialidad para aprovechar esa mano de obra y pues eh, reparar edificios, abrir brechas, ¿verdad? Abrir caminos, construir carreteras, etcétera. Bueno, ¿cómo fue que derrocaron a Ubico? O sea, Ubico gobernó realmente 13 años y pico, ¿verdad? ¿Por qué podemos decir que el pueblo ya no quería que gobernara Ubico? O sea, ¿cuáles serían esas razones?
¿Qué sería qué motivó a, a la sociedad? Evitó la industrialización y tenía una economía simple y atrasada. Ah, ok, muy bien, Luis Pedro. ¿Qué más podemos decir de Ubico? A ver. También pienso yo, licenciada, porque, bueno, había demasiado control y reprensión, ¿verdad? Durante el gobierno de él. Pues esa sea una de las causas. Ujú. Sí, muchos de sus enemigos políticos pararon en la penitenciaría y muchos fueron fusilados, ¿sí? Había un árbol de amate, ¿verdad? Famoso, que ahí era donde los fusilaban. Eh, bastante eh, persecución política. ¿Qué más podemos decir? ¿Por qué de esas causas, verdad? ¿Por qué la sociedad se cansó del régimen de Ubico? Buenas tardes, licenciada. Una de las ¿Qué tal, razones Nicole? fue también porque se reprimía mucho la libertad de prensa. También, ¿verdad, Nicole? Hubo censura, ¿verdad? En el trabajo que hacía la prensa. Eh, entonces, este régimen se fue agotando, ¿verdad? La sociedad ya no le parecía. O sea, si recuerdan ustedes cuando es electo Jorge Ubico, ¿verdad? Como presidente, cuando llega en 1931, era una coyuntura en la que se buscaba una persona capaz de recuperar la economía del país, que se había visto muy perjudicada a raíz de la crisis económica de Estados Unidos de 1929, ¿verdad? Que realmente pegó, ¿verdad? A nivel mundial, afectó a muchísimos países. Entonces, Ubico demostró ser una persona capaz de superar esa crisis económica, ¿verdad? Y de salvar la economía nacional. Pero posteriormente todas estas formas de gobernar, ¿verdad? Estas sus estrategias, pues ya hartaron, ¿verdad? Al pueblo. Y entonces eh, empezaron las protestas. Pero ¿quiénes empezaron con esas protestas? No eran los estudiantes y maestros de la universidad. Así es, César. Y fíjense que realmente los estudiantes sancarlistas, en donde tuvieron una participación importante los de derecho, ¿verdad? Fíjense que ellos al inicio no estaban pidiendo directamente la renuncia de Ubico, ¿verdad? Sino que el cambio de autoridades. Pero posteriormente, como se empieza a reprimir las protestas, en fin, entonces dicen, no, que renuncie, ¿sí? Se unen los maestros y entonces ya un movimiento que se empieza a organizar buscando realmente ya cómo vamos a derrocar a este señor, ¿verdad? Entonces se dan toda una serie de protestas. Ubico declara estado de emergencia, ¿cómo se llama? Estado de excepción, ¿verdad? Restringe los derechos, continúan las protestas. En la protesta de las maestras asesinan a la profesora María Chinchilla. Entonces, hay profesionales, personas, empresarios, comerciantes reconocidos, ¿verdad? Como personas honorables que empiezan a plantearle Ubico, bueno, es que no se pueden restringir de esa forma los derechos, ¿verdad? O sea, no solo Ubico había gobernado con mano dura, ¿verdad? Y todavía amenazar de esa forma a la sociedad, hasta que finalmente le exigen su renuncia, ¿verdad? Ubico renuncia y deja en su lugar a un triunvirato. Nosotros vemos que en la historia de nuestro país, esa figura del triunvirato va a aparecer en varias ocasiones, ¿verdad? ¿Qué es esto de un triunvirato? Que gobiernan 3 personas. Así es, Melissa, muchas gracias. Entonces, sí, dice Ubico, bueno, yo me voy, presenta su renuncia al Congreso, pero dejo nombrados a 3 generales que son leales a mi persona, ¿verdad? Para que den continuidad a mi forma de gobernar. Finalmente, solo uno de esos generales, que va a ser Federico Ponce Baides, se va a poner, digamos, se va a anticipar, va a negociar con el Congreso y bueno, lo van a nombrar solamente a él
para que gobierne de manera provisional, ¿verdad? Precisamente para terminar el periodo que le quedaba a Ubico y convocar elecciones. Cuando estaba gobernando Ponce Baides, eh, convoca elecciones, empiezan a inscribir nuevos partidos, eh, pero de repente dice que él también se va a postular como candidato. ¿Cómo se le conoce al periodo de Ponce Baides? ¿Cómo se le ha identificado? Ubiquismo sin ubico, licenciada. No sé si estoy mal. Así es, Wendy, muy bien. Entonces, ubiquismo sin ubico, porque aunque al principio él llegó y sí, es que vamos a dar una apertura democrática, en fin, vamos a respetar los derechos. De repente dice, voy a ser candidato y cuando empiezan las protestas, es asesinado el director del periódico El Imparcial, empieza a reprimir protestas, ¿verdad? También, en fin, que dicen los diferentes sectores, bueno, esto no va a funcionar así, ¿verdad? Ya Ubico se fue con las protestas, pero estamos viendo que este señor pues no quiere postularse como candidato para hacer fraude, para ganar él y entonces continuar con esta dictadura y pues no podemos permitir esto. Se unen entonces sectores de la sociedad, ¿verdad? Estudiantes, obreros, maestros, empresarios, comerciantes, con un grupo de oficiales jóvenes, ¿verdad? Con militares. Por eso cuando nosotros hablamos de la revolución del 44 es un movimiento armado, pues, es un movimiento cívico-militar. Ujú. Eh, y pues ellos son los que van a derrocar a Federico Ponce Baides, ¿sí? Eh, precisamente van a ser estudiantes de la universidad, obreros, maestros y otros civiles, ¿verdad? Que van a llegar la noche del 19 de octubre a la entrada de la Guardia de Honor para que les den armas y entonces ayudar a tomar las instalaciones de la Guardia de Honor y de ahí pues dirigirse a la Casa Presidencial, al Palacio Nacional, al cuartel de Matamoros, ¿verdad? Pelear ahí para eh, liberar ese cuartel pues y pues ir derrotando a los que eran leales a Ponce Baides, igualmente con Mariscal Zavala, en fin. ¿Qué dice Melissa? Licenciada, perdone, ¿cómo dijo que se llamaba la dictadura de Ponce Baides? Ubiquismo sin ubico. Gracias. Ok, Melissa, con gusto. Y entonces, pues ahí empieza la revolución de octubre, ¿verdad? Que triunfa ya para el 20, ya podemos decir en la tarde, ¿verdad? Cuando se rinde Ponce Baides, en la Embajada de Estados Unidos, deciden que ahí se van a reunir, ¿verdad? Los que encabezaban la revolución, representantes de Ponce Baides que llevan la renuncia, ¿sí? Lo dejan que salga del país, ¿verdad? Realmente él puede salir tranquilo con su familia, con sus gentes afines, ¿verdad? Sus amistades, sus funcionarios cercanos. Y entonces se instala la Junta Revolucionaria de Gobierno, que pues también va a estar integrada por 3 personas, ¿verdad? ¿Quiénes integraban la Junta Revolucionaria? Javier Arana, Jacobo Armes y un civil que se llamaba Jorge Toribio. Muy bien, Rosario, muy bien. Ay, bienvenida, mire, ya hacía falta escucharla. Entonces, la Junta Revolucionaria va a gobernar durante varios meses, ¿verdad? Van a ser casi 4 meses porque va a ser del 20 de octubre en la tarde hasta el 15 de marzo, ¿verdad? Que es cuando le entregan el poder a Juan José Arévalo, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cuáles van a ser las medidas que va a tomar la Junta Revolucionaria? ¿Cuáles son esas acciones que toma la Junta Revolucionaria?
Derogó la Constitución de 1879. Muy bien, Luis Pedro. ¿Qué más? Decretó la autonomía de la Universidad de San Carlos y disolvió la Policía Nacional. Así es, muy bien. A ver, ¿qué otras cosas hizo la Junta Revolucionaria? O sea, ¿qué otras medidas tenía que tomar, verdad? Porque dijimos, bueno, derogó la Constitución. Y si derogó la Constitución, ¿qué tenía que hacer entonces? Nos íbamos a quedar sin una Constitución. Se creó la Constitución de 1945. Convocó entonces, ¿verdad? A una asamblea constituyente. También convoca elecciones presidenciales, ¿sí? Que fueron ganadas por Juan José Arevalo Bermejo. Ok, entonces tenemos a la Constitución del 45. em, ¿Qué cambios introdujo esa Constitución? La separación de poderes. Ajá, se enfocó en separación de poderes. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿quién más? El voto para la mujer. Eso, Rosario, muy bien. Por primera vez, ¿verdad? En nuestra historia se le reconoce el voto a las mujeres. ¿Quién más? Autonomía del ejército. La autonomía del ejército, dice Diana, que va a ser un tema de que no se pudo dimensionar en ese momento, ¿verdad? Había mucha emoción acerca de la participación activa que habían tenido eh, oficiales del ejército, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, en reconocimiento a ese respaldo les vamos a otorgar autonomía, ¿verdad? Y que, bueno, que más adelante vamos a ver que no funcionó muy bien. ¿Qué dice Luis Pedro? Había mencionado la autonomía de las municipalidades. Además, gracias Luis Pedro, muy amable. Ok, entonces, esta constitución, ¿verdad? También va a reconocer el derecho a la libre organización, ¿verdad? Y bueno, que después va a ser ampliada, ¿verdad? Ya cuando se aprueba el Código de Trabajo. Entonces, bueno, dijimos los gobiernos de la revolución, ya hablamos sobre la Junta Revolucionaria, ¿verdad? Integrada por esas tres personalidades. ¿Qué podemos decir del gobierno de don Juan José Arevalo? Durante su gobierno se dio el inicio del capitalismo aquí en Guatemala. Así es, Luis Pedro, se quería impulsar, ¿verdad? Ese desarrollo capitalista. ¿Qué más? A ver. Creó el IX, el Código de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, el Bancuat, el INFOP y la Ley de Arrendamiento Forzoso. Gracias, Luis Pedro. Entonces, medidas sociales, ¿verdad? Importantes. ¿Qué más podemos decir acerca del gobierno de don Juan José Arevalo? A ver, ¿quién más? Se dio énfasis en la educación. Hicieron escuelas tipo federación. Así es, Rosario, ¿verdad? Como buen pedagogo sabía que pues la educación era la base para el desarrollo, ¿verdad? Para ese despegue importante del país. ¿Qué más podemos decir? También se le dio énfasis a la cultura y al deporte, ¿verdad? La orquesta sinfónica, ¿verdad? Y pues ahí también se crearon las instituciones de los deportes, ¿verdad? Para apoyar directamente pues ya a los deportistas. Muy bien, Wendy, muchas gracias. Entonces, bastantes, digamos, aspectos de la vida de nuestro país que fueron impulsados, ¿verdad? Desarrollados durante el gobierno de don Juan José Arevalo. ¿Se acuerdan ustedes? Dijimos, bueno, cuando se creó la Constitución del 45, crea, bueno, le otorga la autonomía al ejército y también crea otro jefe del ejército. O sea, no solo
el presidente, digamos, iba a ser el comandante de las Fuerzas Armadas, sino que también se creó una jefatura de las Fuerzas Armadas. Entonces había, como decir, dos jefes, ¿verdad?, del ejército, que pues si se llevaban bien, todo marchaba de maravilla, ¿verdad? Pero si no, podía generarse ahí conflicto o amenazas, ¿no? De golpe de Estado. Eh, ¿Quién era el jefe de las Fuerzas Armadas durante el periodo de Juan José Arevalo? Jacobo Arbenz. Fíjese, Rosario, que Arbenz era el ministro de la Defensa, pero, ajá, que estaba, digamos, bajo la, ¿qué? Era parte, ¿no? Del gabinete, ¿no? Del presidente. Pero había otro que era el jefe de las Fuerzas Armadas. Así se llamaba este cargo. ¿Quién era el jefe de las Fuerzas Armadas? Debe haber sido el señor Arana. Así es, Rosario. Francisco Javier Arana, que era, eh, sí, como dijimos, tenía ese otro estatus de jefe del ejército. Solo que, digamos, el cargo de presidente, a quien lo ejercía, pues le confería que era el comandante, ¿no? General de las Fuerzas Armadas. Pero este nuevo cargo que se creó con la Constitución revolucionaria de jefe de las Fuerzas Armadas era nombrado por el Congreso. Entonces, tenía como más independencia, realmente no era parte del gabinete del presidente, ¿verdad? Por eso, el problema ahí era que si, bueno, como fue el caso de Arana, ¿verdad? En ese gobierno, que si no estaba de acuerdo con las políticas de ese presidente, el gobierno sí podía correr riesgo, ¿verdad? Porque era otro militar, bueno, era un militar de alto rango que pues obviamente tenía sus amistades, sus seguidores y que bien podía dar golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, con Arana se negoció al principio cuando Arévalo tuvo un accidente, ¿verdad? Sufrió un accidente que pues tenía que permanecer en cama durante unos meses. eh, los partidos que apoyaban a Arévalo platicaron con Arana, ¿verdad? Para que respetara al nuevo gobierno, ¿verdad? Que permitiera que se recuperara el presidente, ¿verdad? Para dar chance que los gobiernos de la revolución y ese proyecto pues pudiera avanzar, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese pacto que suscribieron los que apoyaban a Arévalo con Francisco Javier Arana? El pacto del barranco. Así es, Wendy, muy bien. Entonces se llama el Pacto del Barranco porque el presidente se accidentó pues en un barranco, ¿verdad? Cuando iba para Sololá. Entonces ahí. Y fíjense, curioso porque dentro de los representantes de los partidos arevalistas iba Mario Méndez Montenegro, y ahí pues era un abogado recién graduado, jovencito, ¿verdad? Y posteriormente tuvo una participación, siguió, digamos, participando en política y fue alguien querido, ¿verdad? Y respetado. Ok, y entonces, eso fue al principio del gobierno de Arévalo y entonces ya más adelante, cuando se iba a definir la sucesión, ¿verdad? Bueno, ¿quién va a ser el candidato que continúe con el legado de la revolución? Em, Allí hubo eh, problemas, ¿verdad? Arana, pues quería ser el candidato, ya era, eh, se había ido distanciando de Arévalo, ¿verdad? Porque no le gustaban las políticas que estaba implementando. Por ejemplo, con el código de trabajo, para Arana eso era eh, como muy exagerado, ¿verdad? Permitir que los trabajadores se organizaran en sindicatos, permitir que tuvieran una jornada reducida de trabajo, que tuvieran eh, derecho a la huelga, en fin.
pero también con la seguridad social, ¿verdad? Porque como era eso que los empresarios pues tenían que pagar también una cuota y además dejarles descansar durante cuando estaban suspendidos y en fin, todo este tipo de cosas. Entonces, Arana se había ido distanciando de los planteamientos de Arévalo, no le parecieron y se iba acercando a otros grupos que que no estaban a favor de la revolución, ¿verdad? Y también por eso Arana le puso un ultimátum, ¿verdad? Eh, Sentenció a Arévalo para decirle, bueno, miren, si usted no destituye a todos esos sus ministros comunistas, pues le voy a dar golpe de Estado, ¿verdad? Y bueno, de ahí se desencadenó una situación muy terrible porque cuando quisieron apresar a Arana para sacarlo del país, se pues armó una balacera y murió, ¿verdad? Entonces esto fue algo que desestabilizó, ¿verdad? Varios días al gobierno de Arévalo porque pues obviamente los partidarios de Arana estaban molestos, ¿verdad? Bueno, luego triunfó Jacobo Arbenz Guzmán. ¿Qué podemos decir del gobierno de Arbenz? ¿Cuáles eran sus propuestas, verdad? ¿Cuál era su plan de gobierno? Ay, perdón, hoy sí me agarró la alergia. ¿Cuáles eran Sus las tres propuestas? grandes obras como plan de gobierno era la carretera del Atlántico, el puerto en el Atlántico y la central hidroeléctrica. Jurón. Gracias, Luis Pedro. Entonces, eran estos proyectos para irle restando poder a empresas norteamericanas. Si vemos, Arévalo avanzó en muchos temas, ¿verdad? En muchos ámbitos, ¿sí? Y entonces, ya cuando le tocaba el turno a Arbenz de estar en la presidencia, él dijo, bueno, queremos que Guatemala sea un país capitalista, avanzar en ese tema, pero ¿cómo vamos a poder competir si ni siquiera nosotros podemos tener control de los principales servicios que ayudan a los empresarios, ¿verdad? Como los transportes de mercancías, ¿verdad? Era no solo un tema de transporte de pasajeros, ¿verdad? Transporte de mercancías, el acceso a energía eléctrica, ¿verdad? Que fuera a bajo costo, pero que fuera continua, ¿verdad? Porque con la Electric Bond, la empresa norteamericana, pues había muchas interrupciones, era muy cara. Entonces, eso tampoco ayuda a la productividad y no se puede ser competitivo, ¿verdad? Si no se sabe cuándo se va a tener luz, ¿verdad? Y se le van a estar descomponiendo la maquinaria, en fin. Entonces, igualmente, ¿verdad? Tenía que tenerse un mejor servicio de energía eléctrica y con una eh, empresa, ¿verdad? Que perteneciera al Estado, o sea, con una hidroeléctrica del Estado, pues que iba a ser la Jurún. Y luego también el tema de la carretera, ¿verdad? Que obviamente para competir, quitarle todo ese monopolio que tenía la IRCA sobre los ferrocarriles, pues competir con una carretera, ¿verdad? Pues para ir abriendo ahí la brecha y pues que fuera con camiones, ¿verdad? Que se pudiera trasladar las mercaderías. Entonces, bueno, estos eran los planteamientos de Arbenz para continuar, ¿verdad? Institucionalizando la revolución y darle a los empresarios guatemaltecos mejores beneficios, ¿verdad? Apoyarlos, ¿verdad? En esos procesos productivos, ¿verdad? Y bueno, se llegó el tema también de la reforma agraria, ¿verdad? Que la habían pedido los campesinos en varias ocasiones y que había sido también un tema de campaña, ¿verdad? De Arbenz. ¿Qué podemos decir de la reforma agraria? ¿Cómo se llama? ¿Qué número era ese decreto de la reforma agraria? Si no estoy mal, es el 900. Así es, Diana, decreto 900. ¿Qué podemos decir sobre la reforma agraria? O sea, eh, ¿será que se expropiaban todas las tierras?
había ciertos parámetros. ¿Qué tipo de tierras eran las que interesaban expropiar? Tierras ociosas. Muy bien, Tania, tierras ociosas, o sea, tierras ociosas, aquellas que no se estaban trabajando, ¿sí? Y obviamente la idea era, bueno, vamos a quitar una parte de las tierras ociosas y se la vamos a entregar a los campesinos que no tienen tierra. Ujú. La idea de esto era que los campesinos pudieran mejorar sus ingresos, ¿verdad? Y que entonces, bueno, no era, digamos, solo la tierra, sino que también dar asistencia técnica, ¿verdad? Asesoría técnica, cómo la pueden utilizar, dar financiamientos, créditos, ¿verdad? Para que pudieran trabajarla. Eh, y de esta forma, los campesinos iban a generar sus ingresos, iban a obtener ganancias, ¿verdad? Y esto iba a hacer que ellos pudieran gastar, ¿verdad? Y entonces iba a generar un mercado interno, ¿sí? Eh, como digamos cuando nos pagan, ¿verdad? En nuestro trabajo, que pues obviamente hay que pagar servicios, que la renta, la luz, el agua, en fin. Pero pues también hay consumos importantes, ¿verdad? En comida, en ropa, en deudas, en fin. Ok. Em, ¿Cómo se llama la operación que fue organizada por Estados Unidos para derrocar a Jacobo Arbenz? Operación Éxito. Así es, Luis Pedro. ¿Y quiénes, se acuerdan ustedes que había varios funcionarios estadounidenses ahí que impulsaron eso de la Operación Éxito? El Los que lo im- director. ¿Qué dice Tania? Bueno, A pues, ver. yo solo me acordaba del director general de la CIA, pero no me acuerdo exactamente quién era el otro. Ujú, Allen Dulles. ¿Y quién era el otro? A ver si Luis Pedro se acuerda. Era John Foster Dulles, secretario de Estado, Allen Dulles, que era el director de la CIA, y el presidente Eisenhower, algo así. Ajá, sí. Bueno, que se dice Eisenhower, ¿verdad? Que él era un héroe de la Segunda Guerra. Sí, entonces imagínense, pues era militar, era un general. ¿Verdad? Entonces empiezan a decir, bueno, a este presidente comunista hay que quitarlo, en fin, nos está desafiando y pues ya organizan esas operaciones en donde tiene un componente grande de guerra psicológica, ¿verdad? Y aquí en Guatemala se le llamó la contrarrevolución, ¿verdad? Que fue encabezada por Carlos Castillo Armas, otro militar escogido, ¿verdad? Porque pues había tenido sus roces, ¿verdad? Con Arévalo, también con Arves, en fin. Eh, y va a ser entonces Castillo Armas quien eh, se va a encargar de encabezar las fuerzas de la liberación, que eran soldados, pues, pagados, ¿verdad? Con dinero también de dictadores de varios países vecinos, ¿verdad? Que tenían negocios con la United Fruit Company, ¿verdad? Acordémonos que la United Fruit Company también fue expropiada y ahí fue donde Estados Unidos dijo, no, hombre, aquí esto ya es comunismo. ¿No? Y entonces también esos dictadores estuvieron apoyando. Castillo Armas, pues, obviamente cuando triunfa la contrarrevolución, derogan la constitución del 45, se va a derogar el decreto 900, ¿verdad? La reforma agraria. Pero fíjense que van a haber temas que van a permanecer porque a partir de allí los gobiernos se van a dar cuenta que
los aspectos laborales eran importantes. No podían derogar el Código de Trabajo. El Código de Trabajo sí permaneció. También siguió existiendo el IX, ¿verdad? Todo el tema de la seguridad social. Y en cuanto al tema agrario, si bien es cierto que se devolvieron todas las fincas que habían sido expropiadas, los terrenos, en fin, a partir de allí, pues los gobiernos militares siempre tuvieron que hablar, mencionar en sus planes de gobierno, ya sea de manera demagógica o pues tomar algunas acciones, ¿verdad? Sobre el tema agrario. Luego entonces, ahí vemos en la contrarrevolución que la Iglesia Católica tuvo un papel importante para apoyar la contrarrevolución, asustando también a las personas de lo que les podía pasar si apoyaban, ¿verdad?, al gobierno. Entonces, bueno, ahora nos vamos a 1960, realmente el inicio del conflicto armado interno, ¿verdad? ¿Durante qué gobierno fue que empezó el conflicto armado? Durante el general Miguel Idígoras Fuentes. Gracias, Luis Pedro. ¿Y por qué fue que dio inicio a ese conflicto? O sea, ¿por qué esos oficiales jóvenes estaban molestos con el presidente? Por el trato favorable que se le daba a los estadounidenses, a los soldados estadounidenses que fueron a Guatemala para entrenar e ir a invadir a Cuba. Ujú. Así es, Luis Pedro, muy bien. Em, Además, también podemos decir que se criticaba, ¿verdad?, a nivel de la población, que el gobierno de Guatemala también estuviera apoyando a Estados Unidos en esa invasión de Cuba, ¿verdad? Em, Igualmente, podemos decir que después del derrocamiento de Arbenz, los gobiernos de América Latina estaban así como que eh, pendientes, ¿no? De que no se les fuera, de que Estados Unidos no fuera a sospechar de alguna cosa o los fuera a tomar a mal y que los fuera a invadir, ¿no? O a derrocar. Em, Obviamente esta actitud, esta decisión de don Miguel Idígoras va a ser algo muy criticado en el país, ¿verdad? Y que generó mucha indignación. Estos militares jóvenes pues van a ser derrotados, precisamente utilizaron aviones de los que tenían en la finca La Helvetia, ¿verdad? De estos estadounidenses, pero varios de ellos escaparon, se fueron a países vecinos, ¿verdad? Salvador, Honduras, y posteriormente fueron a entrenarse a Cuba, y Cuba también les daba dinero, los financiaba, ¿verdad? Los asesoría y en fin. Entonces todo ese respaldo que también recibieron, porque decidieron que ellos ya no querían, bueno, obviamente ya no podían regresar al ejército, ¿verdad? Eh, pero toman la decisión de que van a regresar a Guatemala convertidos en un grupo guerrillero, ¿verdad? Para entonces combatir al gobierno de Idígoras y pues posteriores también, ¿verdad? Este levantamiento del 13 de noviembre precisamente va a ser considerado el inicio del conflicto armado interno, ¿verdad? Porque a partir de allí ya van a empezar a surgir otras organizaciones guerrilleras y la característica que van a tener es que todas van a buscar derrocar a esos gobiernos militares, pero crear, hacer de Guatemala un país socialista, o sea, un proyecto socialista donde haya igualdad y en fin, ¿verdad? Entonces, esa va a ser el elemento común, ¿verdad? Digamos que va a haber variaciones en cuanto a las ideas de cada organización y en fin, pero pues van a estar unificadas en torno a esa idea, ¿verdad? De ir
copiando o construyendo en Guatemala un proyecto que sea socialista, ¿verdad? Y lamentablemente, como se va a ir militarizando la sociedad, ¿verdad? Ay, aquí me falta la Constitución del 56. Bueno, también la del 65, ¿verdad? Que va a ser redactada posteriormente. Entonces, el tema aquí va a ser que debido a que el ejército va a cerrar filas y van a decir, no, pues ya no vamos a permitir que gobierne ningún civil. Vamos a combatir no solo a esos grupos guerrilleros, sino que además empiezan a cerrarle los espacios, ¿verdad? A la sociedad, a amenazar, a señalar, a perseguir. Entonces van a ir cercando a la sociedad. Y el problema va a ser que entonces surgen otras organizaciones guerrilleras, va a haber más personas que van a querer unirse a esos grupos guerrilleros. Y entonces, mientras más gente se une a los grupos guerrilleros, va a haber más presión y más control militar de la sociedad. Entonces va a ser una dinámica, ¿verdad? Que lamentablemente va a perjudicar mucho a nuestro país, ¿verdad? Entonces, mientras más militarización, más control, más restringidos los derechos, más participación, sobre todo de los jóvenes, en los grupos guerrilleros. Y entonces, se venía más violencia contra la sociedad. Bueno, ahí sí que los costos en cuanto a pérdidas humanas fueron bastante altos, ¿verdad? Bueno, mencionábamos el año 1968, que fue clave. Es un año considerado icónico, ¿verdad? En la historia de la humanidad, porque es un año en el que la juventud se empoderó bastante. O sea, a nivel mundial, ¿verdad? Había muchos regímenes autoritarios y los jóvenes empiezan a desafiarlos y dicen, no, nosotros también tenemos voz, tenemos opinión, podemos contribuir, ¿verdad? Y bueno, este año 68 va a ser bien importante. Continuaron los gobiernos militares, como mencionábamos, ¿verdad? En esta etapa de la guerra de Guatemala. Ya al final, el último de ellos fue, bueno, de esa época, ¿verdad? Fue Mejía Víctores, Oscar Humberto Mejía Víctores, y ahí fue donde se aprueba la constitución, ¿verdad? Que tenemos actualmente, la del 85. Se convoca elecciones para entregarle el gobierno a un presidente civil. Además, también se aprueba la ley electoral y de partidos políticos que tenemos actualmente, la ley de amparo, y surgen varias instituciones importantes, ¿verdad? Como la Corte de Constitucionalidad, también la Procuraduría de los Derechos Humanos, en fin. Y luego a partir de 1986, que es cuando empiezan a gobernar los civiles, ¿verdad? Tenemos una etapa en la que la guerra continúa, ¿verdad? Una guerra prolongada que duró 36 años. Entonces, para 1986, que es cuando asume la presidencia Vinicio Cerezo, nosotros iniciamos una nueva etapa de nuestra historia, ¿verdad? Finalmente empieza a haber libertad, ¿verdad? A respetarse los derechos, a gobernar presidentes civiles, ¿verdad? Y se empieza a buscar, a propiciar condiciones, ¿verdad? Para que la comandancia guerrillera, ¿verdad? De la URNG pueda sentarse a negociar con el sector gobierno-ejército y poner fin a la guerra, ¿verdad? O sea, ya se vio que de forma militar no se lograba ganar y entonces mejor siéntense a negociar, mejor platiquen, ¿verdad? Porque ya habían desaparecido más de 400 comunidades,
alrededor de 200,000 personas fallecidas, muchos desaparecidos, y en fin. Entonces ya los costos de la guerra eran muy grandes, ¿verdad? Además, no se podía construir una democracia fuerte si todavía vivíamos en guerra, ¿verdad? Y obviamente va a ser una etapa compleja porque es una etapa en la que el ejército pues no quiere dejar el poder, ¿verdad? Entrega, ahí sí que acepta que gobiernen civiles, pero siempre quiere estar ahí, ¿verdad? Decidiendo y definiendo políticas importantes. Entonces, esta etapa se va a conocer como el proceso de paz, ¿verdad? Que es donde ya se empiezan a acercar eh, la URNG, ¿verdad? Comandancia guerrillera, con el sector gobierno ejército y pues empezar las conversaciones para pues ir aprobando los diferentes acuerdos de paz, ¿verdad? O sea, ya buscar una salida a, a esa situación. Em, de los dos últimos gobiernos que hemos tenido en Guatemala, el gobierno de Jimmy Morales, el gobierno de Alejandro Yamatei, ¿verdad? Hemos visto que ellos participan con partidos que están integrados por exmilitares, militares retirados, que precisamente ellos estaban de alta durante el conflicto armado, ¿verdad? Eh, y el gobierno anterior a ellos, que fue Otto Pérez Molina, un general ya retirado, ¿verdad? Bueno, entonces ahí vamos viendo qué tanto realmente ese grupo que tuvo el poder durante el conflicto armado y que lo fue perdiendo, pues quiere todavía ahí continuar, ¿verdad? Bueno, no sé si tengamos alguna consulta, algún comentario o alguna duda. Bueno, sí, alguna duda, ¿verdad? Licenciada, disculpe, ¿por qué se dice que la Constitución de 1965 es la peor constitución? No ha habido. Fíjese, Rosario, que es curioso. Yo miro que no está tan mal, ¿verdad? Pero como yo no soy constitucionalista, esta ha sido opinión de varios constitucionalistas. Por ejemplo, usted puede, está el libro del doctor García de la Guardia que se llama Breve Historia Constitucional. Em, allí, ¿verdad? Se explican. Mire, realmente lo que yo entiendo es que porque se contradice, ¿verdad? En algunos temas, como que sí reconoce que existe la propiedad en función social, que es lo que, digamos, estaba contemplado en la Constitución del 45. Eh, realmente, mire, yo no le encuentro digamos, esas fallas, ¿verdad? Pero sí son los constitucionalistas, ¿verdad? Yo pienso que crear la figura del vicepresidente, pues sí, sí ayudó. O sea, no siempre, no siempre como que son muy activos, ¿verdad? Pero creo que sí es importante para poder alguien trabajar con el gabinete, ¿verdad? Ser el responsable del gabinete, eh, suplir al presidente, ¿verdad? Cuando pues no pueda estar en el país o en caso de enfermedad, en fin. Em, mire, entonces, pero le digo, esos son criterios ya de los constitucionalistas, ¿verdad? Que, que la han ido señalando. Quiero ver, voy a buscar acá. A ver, permítame. Me voy a ir acá a la... Es que creo que no tengo aquí a la mano todavía mi libro. Es que yo tengo ese libro de la breve historia constitucional, pero la verdad no lo tengo aquí cerca. Me quiero ir aquí a la diapositiva.
acá en el libro también hay unas páginas que están dedicadas a la Constitución del 65. Sí, es curioso ese señalamiento. Mm, ahí fue donde también se amplió la edad em, para ser candidato presidencial. Antes se podía ser candidato presidencial desde los 35 años, pero con esta constitución eh, ya se elevó la edad a los 40 años. A ver, aquí donde nos dice un mal uso de la ley constitucional. Ujú. Fíjese que lo que se señala aquí en el libro de esas incongruencias, ¿verdad? Que tiene este texto constitucional, este tema que mencionaba hace un rato de que se reconoce que Guatemala es un país capitalista, pero que se eh, reconoce también eh, la propiedad de la tierra con función social, ¿verdad? Que se supone que, como en el régimen capitalista, ¿verdad? Tendría que ser la propiedad privada la que prevaleciera, ¿verdad? Otro de los asuntos que menciona aquí es el tema de que este texto constitucional ya no establece que la educación es laica, ¿verdad? Que era un tema que tiene que ver con los liberales, pero que también es asumido por las naciones modernas, ¿verdad? Precisamente em, para fomentar una educación que sea más libre, ¿verdad? Como que pueda haber más desarrollo científico, ¿verdad? Esto es lo que se menciona acá, fíjese, Rosario, pero sí tendríamos que consultar también. Ahorita no tengo a la mano mi libro este de la breve historia constitucional, porque por acá lo tenía antes, pero no, yo creo que sí lo quité de aquí. Sí, pero le voy a buscar para ver un poquito más, ¿verdad? A ver qué acerca de la opinión de esos constitucionalistas, ¿verdad? Yo pienso que de lo poco de la Constitución, ¿verdad? Lo que puedo señalar es que, pues, el enfoque sí se dio directamente eh, anti, bueno, contrainsurgente, ¿verdad? También de evitar que hubiera organizaciones que tuvieran vínculos internacionales. Fíjense que esto era para decir, bueno, como está la Internacional Socialista, la Internacional Comunista, ¿verdad? Y partidos afiliados también a esos foros, ¿verdad? Entonces, que pues en Guatemala no se iba a reconocer a ese tipo de organizaciones que tuvieran filiación extranjera, porque se les veía como también como grupos insurgentes, ¿verdad? O de tipo comunista. Pero le digo, Rosario, para conocer un poco más acerca de esas críticas de los constitucionalistas, eh, sí podríamos consultar. Por lo menos yo ese es el que más conozco, ¿verdad? En la breve historia constitucional de García Laguardia. Gracias, licenciada. Ok, Rosario, con gusto. No sé si alguien más tuviera alguna consulta. Para el análisis de las constituciones, yo me he basado mucho
en ese libro de García Laguardia, La breve historia constitucional. Es un libro muy, que está muy bien elaborado, muy bien fundamentado. Ujú. Mm, no sé si tengamos alguna otra consulta, comentario. Bueno, pues entonces yo digo que todo quedó claro, que ya estamos ahí listos. Tal vez, bueno, como el repaso también es un poquito prematuro, ¿verdad? Todavía falta que ustedes lean más para el examen. Eh, pienso que aquí esto les va a servir de guía, ¿verdad? Para que ustedes vayan a dar otra leída, ¿verdad? Al libro, a sus materiales, para que se preparen para el examen. El examen, pues ya vieron, les compartí el calendario. Va a ser miércoles 22, ¿verdad? Casi dentro de 2 semanas lo vamos a tener. Va a ser a las 3 de la tarde. Va a ser en la plataforma Moodle, ¿verdad? Esta plataforma nos funciona bastante bien, ¿verdad? Eh, bueno, ya vieron con la experiencia del examen del segundo parcial, ya vieron ustedes cómo, eh, qué tipo de preguntas son las que vienen, cómo funciona la plataforma, ¿verdad? Yo siento que comparada con el año pasado o años anteriores, esta plataforma está actualizada y está funcionando bastante bien, ¿verdad? Por ejemplo, con las secciones de la noche, que es donde más problema se tenía antes, ¿verdad? Por la señal, que se caía la plataforma, pues ahorita ya no hemos tenido inconvenientes. Pienso que es una plataforma que ya ustedes tienen más experiencia utilizándola, ¿verdad? Em, y bueno, el examen se abriría a las 3 menos 5, ¿verdad? Vamos a dar pues siempre los 40 minutos para que ustedes puedan responder. Si ustedes se fijan en Moodle, aparece, ¿verdad? Que el examen va a estar abierto de las 3 menos 5. Bueno, así les va a aparecer, ¿verdad? Yo todavía no he creado ese espacio. Entonces, les va a aparecer que de las 3 menos 5 eh, a las 3:45, digamos, va a estar abierto el examen. Esto porque desde el momento en que usted ingresa al examen, empiezan a contar sus 40 minutos. Entonces, si usted ingresó a las menos 5, su examen va a terminar a las 35. Si usted ingresó a las 4, ay, perdón, a las 3, ¿verdad? A las 4 ya no. Si usted ingresó a las 3, entonces va a terminar su examen a las 40, se le va a cerrar la plataforma. Y así. Si usted ingresó a las 3:05, su examen se va a cerrar a las 45, ¿verdad? Es por eso, o sea, no es que vaya a tener 50 minutos para contestar, ¿sí? Entonces, ahí para que estén bien pendientes. Y bueno, yo creo que entonces sí, como que ya estamos más claros en la plataforma, o si alguien tuviera algo que comentar. No, licenciada, gracias. Bueno, chicos, entonces hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, ¿verdad? Nuestra grabación. Licenciada, disculpe el contenido, ¿qué es lo que va a venir? Sí, Rosario, fíjese que ahorita le voy a poner aquí la diapositiva. El contenido vendría de la página 273 a la 433. Yo aquí les menciono, ¿verdad? El capítulo 18, pero no es todo el capítulo. Es desde la 273 lo que está relacionado con el derrocamiento de Estrada Cabrera, ¿verdad? Luego viene el capítulo 19, la aldea de Ubico, capítulo 20 de la revolución y final de una dictadura, capítulo 21 de la contrarrevolución a los acuerdos de paz. Entonces, esto sería nuestro contenido, Rosario. Gracias, licenciada. Con gusto, Rosario. Bueno.
Bueno, entonces cuídense bastante, que les vaya muy bien. Pues éxitos también, ¿verdad? Ya en tercer semestre, ya se nos fue este año, ¿verdad? Entonces que les vaya muy bien. Pues ahí espero que sigan avanzando también con sus conocimientos de historia, ahí que queden motivados ahí para seguir investigando. Bueno, entonces cuídense bastante, feliz tarde. Ahí voy a estar yo pendiente entonces el día del examen, ¿verdad? Ahí para que apoyarles en caso que hubiera alguna complicación, ¿verdad? Y pues cuídense bastante. Ahí pilas para estudiar, ¿verdad? Y que disfruten ahí sus vacaciones. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Muchas gracias, licenciada.